Cuando nos adentramos en el mundo del trading institucional podemos ver diferentes conceptos que nos van a ayudar a operar el mercado y entre estos tenemos lo que es el order book, order flow, imbalances y entre otros. Por lo tanto, el tema de hoy son los imbalances. Sin embargo, antes de continuar con este video, me gustaría que por favor le dieras un like y que suscribieras en la campanita. Así que empecemos. Los imbalances también son conocidos como desequilibrios, BC, FG, BID y GAP. Pero tú me dirás, ¿tengo que aplicar todos estos conceptos para yo poder comprar o vender criptomonedas, divisas, acciones y entre otros? Y la respuesta es no necesariamente. Cada concepto que yo te brinde es una de las formas en las cuales tú podrás operar el mercado para así poderle sacar beneficios en una compra o una venta. El imbalance es un desequilibrio que existe entre compradores y vendedores. Recordemos que el mercado se mueve en oferta y demanda y para que exista esta oferta y demanda deben haber compradores y vendedores. Una vez que existe esta lucha entre compradores y vendedores, va a crear algo llamado balance. Ya vimos cómo se forma ese balance, ahora vamos a ver cómo es que se llega a formar ese imbalance. En este caso tenemos un ejemplo de compradores y vendedores. Cuando existe la lucha entre estos compradores y vendedores, en este ejemplo podemos observar que los compradores en ese momento ganaron la batalla y el precio se disparó y crea un imbalance. Ahora, si lo vemos por parte de los vendedores, podemos observar que crean un balance y luego el imbalance. Quiere decir que en este caso los vendedores ganaron esa batalla. Si pasamos al gráfico, podemos observar que aquí en esta consolidación podemos ver la batalla que hay entre esos compradores y esos vendedores. Por lo tanto, veamos el ejemplo de cómo se forma ese balance y ese imbalance. Aquí te empiezo a marcar en esta consolidación el balance y ahora te marcaré el imbalance. Te darás cuenta que no es tan difícil identificarlos. Me preguntarás cómo podemos aprovechar nosotros esto para sacarle ganancias. Una vez que vemos que el precio creó ese imbalance, lo más probable es que el precio vuelva a buscar esa zona de balance para poder activar todas esas operaciones que quedaron pendientes. Es ahí donde nosotros marcaremos nuestras zonas para buscar nuestro punto de entrada y poderle sacar un beneficio al mercado. Así que vamos a ver cómo vamos a aprovechar ese imbalance para poderle sacar beneficio al mercado. Como bien recordarás, te dije que empezaríamos a marcar nuestro balance y después de ahí empezaríamos a marcar nuestro imbalance. Una vez que ya tenemos estos dos conceptos, vamos a buscar la entrada en el punto del balance y ahí poder ejecutar nosotros nuestra entrada. Acomodamos la parte del balance y ponemos nuestros niveles en los cuales nosotros vamos a querer entrar y poderle sacar un beneficio al mercado. Una vez que ya entendimos el término de imbalances, pasemos al término de gap. En ocasiones, cuando existe un desequilibrio en el mercado, nos deja espacios entre velas. A esos espacios los conocemos como gap. Vamos a ver un ejemplo. Como podrás observar, aquí tenemos un conjunto de velas que nos está creando un espacio. A ese espacio nosotros lo consideramos un gap, pero ¿cómo podemos sacarle beneficios a ese gap? Una vez que nosotros hemos identificado ese gap, nosotros marcaremos una zona en ese espacio porque existirá la probabilidad de que en algún futuro el precio vuelva a buscar esa zona y nosotros ahí poder aprovechar para sacar un buen beneficio al mercado. Asimismo, podemos encontrar un imbalance cuando hay un espacio entre dos mechas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de tres velas alcistas. Te darás cuenta que las mechas no chocan entre sí y nos deja un espacio. A ese espacio lo consideramos un imbalance, para después poderle sacar un buen profit a nuestra operación. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros observamos en estas tres velas las dos mechas cruzan? Aquí tenemos un ejemplo donde las dos mechas cruzan entre sí y no permiten un espacio para crear un imbalance y poner nuestra zona. Por lo tanto, sería un imbalance correcto. Mientras que el imbalance correcto deja un espacio entre dos mechas. Ahora, tú me preguntarás, oye, ¿pero qué tiene que ver el imbalance que vimos al principio con estos nuevos imbalances que estamos viendo con el gap y el espacio entre las dos mechas? Si bien recordarás en la clase de velas japonesas, si no has visto el video,
te dejo el link, o te lo dejo acá abajo en la descripción. Pudimos observar la anatomía de las velas y cómo es su formación entre temporalidades. Por lo tanto, te daré un ejemplo. Como bien recordarás, en una temporalidad mayor, por ejemplo, una hora, una vela equivale a una hora. Si nosotros bajáramos la temporalidad a 30 minutos, veríamos dos velas de 30 minutos y así sucesivamente. Por lo tanto, empezaremos a hacer una conexión entre estas tres velas de una hora. Una vez que nosotros hayamos puesto esa conexión de estas tres velas y bajamos a una temporalidad de 5 minutos, el mercado se podrá ver de esta forma. Y te darás cuenta que en una temporalidad menor tenemos un balance de 5 minutos, el cual te estoy marcando aquí, y un imbalance. Y es ahí cuando nosotros estaremos esperando nuestros puntos a la altura del balance para poder ejecutar nuestras operaciones y poderle sacar un buen profit. Espero ya tengas un poco más de conocimiento de cómo es que estamos llevando la clase y ya tengas un poco más fresco lo que son los imbalances. Ahora vamos a pantalla para que puedas observar algunos ejemplos y entiendas mejor la clase, así que acompáñame. Bueno, una vez que estamos en pantalla, empecemos a buscar nuestros imbalances entre mechas. Si te das cuenta, aquí podemos observar en esta vela azul una pequeña mecha que nos deja. La próxima vela nos deja un imbalance, por lo tanto nos deja ese vacío que sabemos que en algún futuro el precio puede llegar y poder nosotros beneficiar. Entonces marcamos, el precio en esta parte sigue bajando, vuelve a subir a buscar ese punto de entrada y ahí es donde nosotros pudimos haber ejecutado nuestra operación y poderles haber sacado un buen beneficio al mercado. Así que busquemos otro ejemplo. Aquí acabamos de encontrar otro ejemplo. Te das cuenta, esta vela negra nos deja una pequeña mecha y la siguiente un movimiento fuerte. Sin embargo, la tercera vela no llega a cubrir este vacío. Por lo tanto, sabemos que el precio en algún momento tiene que llegar a subir a buscarlo y poder beneficiarnos nosotros. Entonces marcamos nuestra zona y si te das cuenta, el precio volvió a subir y nosotros pudimos haberle sacado un buen beneficio. Ahora, tú me dirás, oye Miguel, pero siempre que nosotros encontremos zonas de imbalance, ¿vamos a salir con buen profit? La verdad es que no. Algunas veces o la mayoría de las veces tú te vas a topar con pérdidas. Si te das cuenta, nosotros aquí vemos en esta vela negra que nos deja un vacío en esta vela de acá y prácticamente la siguiente vela no llega a cubrir este vacío. Por lo tanto, nosotros marcamos nuestra zona, entonces el precio llegó a subir por estos lugares, bajó, aquí hubiéramos perdido. Recuerda que en el trading todo son probabilidades. Bueno, ahora te daré el ejemplo de un gap. Nosotros tenemos una vela negra aquí y nos deja un espacio y su siguiente vela es una vela bajista. Por lo tanto, la mayoría de las veces ese espacio debe de llegar a ser cubierto en algún momento. Entonces nosotros ponemos nuestra zona aquí, prácticamente la tercera vela cubrió ese espacio y nosotros pudimos haber salido con un buen beneficio. Así que espero ya hayas entendido un poco más sobre estos temas. ¿Ves? Los imbalances no son nada difíciles, pero tienes que tener algo en mente. Recuerda que los conceptos que estamos aprendiendo son probabilidades en el mercado y no siempre vamos a tener ganancias. En algunas ocasiones veremos pérdidas, pero eso es normal en esto del trading. Recuerda que el trading no es tan fácil como nos lo platicaron y realmente no encontraremos esa libertad financiera de la noche a la mañana. Todo esto lleva un tiempo. En ocasiones, cuando nosotros encontramos un imbalance, marcamos nuestros niveles para poder ejecutar una entrada. Sin embargo, hay momentos en el que el precio se nos adelanta creando una mecha. La mecha regresa a su punto y sigue bajando poco a poco y ahora sí el precio vuelve a tocar la zona esperada que nosotros esperábamos para poder ejecutar la entrada. Pero debes entender que si la mecha ya había tocado, aunque haya sido un movimiento muy rápido del mercado, ya no es válido que nosotros esperemos ese punto de entrada, porque ya fue tocado anteriormente por esa mecha. Por lo tanto, si el precio vuelve a tocar ese punto, la entrada ya no es válida. Ahora hagamos un repaso
Te das cuenta que aquí tenemos el ejemplo del Pair Value Gap, el espacio entre las velas y mechas considerado gap y el imbalance de volumen, o sea el dip, cuando hay un choque entre esas mechas. Una vez que ya tienes conocimiento en los imbalances y en los order blocks, ahora sí puedes hacer un backtesting para que puedas entender un poco más sobre todos estos conceptos y poder crear tus estrategias y empezar a operar en el mercado, ya que si no quieres empezar con estrategias, puedes empezar a probar estos conceptos y ver cuántas veces se dan en el mercado y cuántas veces no se van a dar, pero ahí tienes que empezar a gestionar tu capital para ver el porcentaje que le estás sacando mensualmente a estos dos conceptos. Así que espero te haya gustado este video. Por favor, no olvides suscribirte en la campanita y darle un buen like. Así que nos vemos. Adiós.